El que mucho abarca, poco aprieta. Hoy voy a hacer un análisis, una reflexión de por qué nosotros los cubanos no hemos podido tumbar la dictadura de Cuba. Digo nosotros los cubanos que estamos fuera. O sea, los que están en Cuba, yo de esos que están en Cuba no voy a hablar. Eso es otra cosa. Como empezó este video, hay un dicho que dice que el que mucho abarca, poco aprieta. Y si usted se pone a mirar en las diferentes oleadas de cubanos que han salido de Cuba, la oleada primera, esa de los años 60 y 70, fue la oleada de inmigrantes, refugiados, exiliados, como usted le quiera poner, que más luchó verdaderamente por la libertad de Cuba. Aunque hay cosas que ellos pudieron haber hecho que a usted no le guste, pero esos fueron los que verdaderamente hicieron el verdadero intento. Tú sabes, ellos fueron consecuentes porque pusieron su palabra junto con su cuerpo. No fueron todos, fue una pequeña minoría, pero fueron los únicos que verdaderamente hicieron, se esforzaron, lucharon por la libertad de Cuba. Pero todo acabó, todo se terminó cuando se hizo la ley de ajuste cubano. ¿Sí? Cuando se hizo la ley de ajuste cubano por Lyndon B. Johnson, ahí se acabó todo. Porque ¿qué pasó? Que los cubanos empezaron a hacerse, en primer lugar, residentes y al cabo de los 5 años, ciudadanos. Que ahí fue donde se jodió todo. Peor todavía, cuando los cubanos se hicieron ciudadanos norteamericanos. En aquella época, cuando los cubanos empezaron a hacerse ciudadanos norteamericanos, se le decían traidores. A todo el que se hacía ciudadano norteamericano se le decía traidor. Se le decía traidor porque ya desvirtuaba la lucha de Cuba y se convertía en ciudadano norteamericano. Y por ahí es que vengo. Tú sabes, ya como que tú dejabas de ser cubano para convertirte en ciudadano norteamericano, y ya cuando tú eras ciudadano norteamericano entrabas en otros intereses. Ya Cuba no era lo único y primordial. Ya ahí nos enredábamos en la trama norteamericana y se iba diluyendo lo que venía siendo la lucha por la libertad de Cuba. Ya van entendiendo por dónde vengo, ¿no? Que en un principio, cuando los cubanos eran cubanos, no se preocupaban por votar o por residente o por esa cosa, porque en primer lugar muchos eran ilegales, la gran mayoría eran ilegales, indocumentados. Tú sabes, ellos estaban más enfocados en la lucha por la libertad de Cuba. No le importaba tanto el drama norteamericano, no le importaba tanto. El drama norteamericano era aparte, los de esos cubanos era la lucha por la libertad de Cuba. Como le dije, cuando se hicieron ciudadanos norteamericanos, se convirtieron en traidores, empezaron a convertirse en traidores, como le decían en aquella época, y ya se empezaron a meter en los diferentes problemas políticos de aquel entonces, y eso ha seguido pasando a través de la historia. Después, eso, o sea, en los últimos 30, 40 años, donde ya a veces somos más norteamericanos, estamos más preocupados por la política demócrata, por la política demócrata, por la política republicana, y el drama Cuba queda como en un segundo plano, o en un tercero, un cuarto plano, porque, por conveniencia, ¿no? Por conveniencia, en primer lugar, por nuestra propia cobardía, porque sabemos que luchar en contra de la dictadura cubana tiene un costo, y un costo que mucha gente no quiere afrontar. Tú sabes, eso es una realidad. Yo no estoy inventando nada. Que nadie tenga el valor de decirlo, que nadie quiera decirlo es otra cosa. Recuérdense, por eso es que me dicen comunista, porque yo le digo a la gente lo que no quiere escuchar. Y a veces, como no voy a hablar de mí, porque hablar de mí no tiene... Vamos a seguir hablando del tema, que es lo más importante, ¿no? Cómo se ha diluido la lucha por la libertad de Cuba cuando nos involucramos en todos estos dramas norteamericanos, que si la política de izquierda, derecha, de centro, y ese drama norteamericano nos ha abarcado, porque es más cómodo, sufrimos menos, tenemos menos problemas que lo que es la verdadera lucha por la libertad de Cuba. La libertad de Cuba es una cosa más que hacemos, no es lo único que hacemos, ni es por lo único que vivimos. No, la libertad de Cuba, fíjate, eso no va a decir si viene bien, sino también porque ya nosotros, o son residentes, o son ciudadanos, ya estamos bien, ya nosotros no nos falta el pollo, ya nosotros no tenemos problema con eso. Ahora, como usted ha podido ver en muchísimos discursos, ustedes que son los que están pasando hambre, ustedes los miserables, ustedes, ¿sabes? Sí, ellos. O sea, ellos no se recuerdan cuando ellos también fueron parte de esos miserables, ¿no? Eso se los olvidó. Pero tú sabes, ustedes tienen que liberarse. Y por eso esto de la libertad de Cuba se ha diluido. Y a la dictadura cubana le ha venido como anillo al dedo. Porque no hay un enfoque directo
En nada, aquí cualquiera, fíjate, vamos a hablar, los youtubers, eso es lo más nuevo ahora, eso es lo más nuevo. Antes eran los periodistas, antes eran los partidos políticos, pero los partidos políticos depende. Eso se acabó aquí con Mascanosa. Mascanosa fue el último que luchó verdaderamente por la libertad de Cuba y no tenía partido político predilecto. Él le iba a cualquiera que lo apoyara, pero ese fue el principio del fin. Ese fue el principio del fin cuando vimos en los Estados Unidos el aliado que nos iba a resolver nuestro problema. Que en definitiva es un aliado, pero no nos va a resolver nuestro problema porque no es su problema. Es un problema de los cubanos, no de los Estados Unidos. Los Estados Unidos, ya veo, si nosotros le diéramos el libre albedrío a los políticos norteamericanos de hacer lo que estime conveniente, hace rato se hubiera acabado el embargo, se hubieran acabado las sanciones y fueran amiguitos, porque no sería el único amiguito que tiene Estados Unidos, que es una dictadura totalitaria, asesina, criminal. No sería ni el último, ni el primero, ni el último. Tiene un tongón de dictaduras asesinas y totalitarias como amigo, como aliado, como socio. Y Cuba no sería ni la última ni la primera, que es lo que siempre ha apostado el gobierno de Cuba, pero gracias a los políticos cubanos, a esos políticos cubanos que se introdujeron en la política cubana, en la política norteamericana para joderse todo, ¿sabes? Hasta ahora hemos podido aguantar eso. Yo creo que primero vamos a reventar la dictadura, que es lo que la dictadura logre ablandar en las sanciones, porque ¿qué pasa? Que muchas de esas leyes ya son leyes, ya son más complicadas. El embargo es una ley muy complicada de deshacer. La ley de ajuste cubano, la ley del voto es muy difícil de deshacer, y así todas esas leyes son muy difíciles de deshacer. Quiere decir que gracias a esos políticos norteamericanos, a esos políticos cubano-americanos que codificaron todo eso, ellos se jodieron, ¿me entiendes? Pero si no, porque aquí hace muchos años, muchos políticos, Reagan, Clinton, muchísima gente ha querido deshacer lo que venía siendo antiguamente un decreto presidencial, que era el embargo, que era un decreto presidencial, no era una ley, hasta que se convirtió en ley como en los años 80, en los 90, no sé muy bien exactamente. Pero por ahí vengo, man, no sé si ustedes logran entender este análisis que yo estoy haciendo, que nuestra desgracia ha sido, en primera, emigrar, en segunda, volvernos parte de esta gran nación. Y al volvernos parte de esta gran nación, tenemos que hacer por esta gran nación. Porque si usted se pone a mirar en un pasado, la gente cuando Martí, y toda esa gente que vivieron en los Estados Unidos, esa gente no tenían, yo no sé cómo era el problema de aquel entonces, pero creo que Martí fue un indocumentado en los Estados Unidos. También en aquella época no existían los problemas de inmigración ni nada de eso, tú sabes, eso no existía. No, un permiso de trabajo para hacer tabaco, o para cortar el caño, para recoger boniato en la Florida, o en Tampa, o tabacar, tú sabes, yo creo que no se necesitaba un permiso de trabajo. Pero esa gente, si tú te pones a mirar, no se involucraron en lo que venía siendo la política norteamericana. Ellos no se involucraron, ellos se enfocaron en la lucha por la libertad de Cuba y lo lograron, o lo intentaron, o lo hicieron. En cambio, nosotros que vinimos después del 59 para acá, hemos diversificado nuestra lucha y por eso se ha diluido. Como dice el dicho, como empezó este video, que el que mucho abarca, poco aprieta. No sé si me pude hacer entender. Creo que a veces yo hablo para un grupo muy pequeño de personas que analizan y piensan. Hay otro grupo que como no entiende nada, lo primero que hace es decirme chivatón y comunista. Pero yo espero que esas personas que piensan, que entienden lo que yo estoy diciendo, se den cuenta que el grave error que hemos tenido nosotros los cubanos ha sido, en primer lugar, emigrar. Y en segundo lugar, involucrarnos en la política norteamericana. Eso lo diluyó todo.